Buen día, continuamos con la clase de artículos de revisión. El día de hoy corresponde a radioterapia en cáncer de testículo. Son 3 artículos que vamos a revisar. Listo, perdón. Este primer artículo fue un artículo que se publicó en 2005 en la revista Lancet por el doctor R.T. Oliver. Este es un artículo que comparó quimioterapia versus radioterapia. Debido a que a inicios de los 90s, bueno, en realidad todos los 90s, la principal estrategia terapéutica era la cirugía seguido de la radioterapia, pero pues con el paso del tiempo se empezaron a buscar otras alternativas debido a la toxicidad y el riesgo de segundas neoplasias que infería darle a un paciente que tenía tan buen pronóstico, independientemente de la estrategia utilizada posterior a la cirugía, fue que se empezó a buscar alternativas de terapia, y así fue como que surgió la comparación de la quimioterapia versus la radioterapia. Este fue un estudio que se hizo para comparar los enfoques de la radioterapia y la quimioterapia en pacientes que tenían seminoma etapa clínica 1. El punto final primario fue la tasa libre de recaídas y también se evaluó muerte y segundo primario. Aquí fueron 1.477 pacientes del 96 a 2001 y se les siguió 4 años. Estos pacientes se asignaron aleatoriamente a 3 grupos, que fue radioterapia con 30 grays, con 20 grays y a una dosis única del carboplatino. Vale la pena aquí mencionar que cuando este estudio empezó a reclutar, todavía no salía a la luz o todavía no se veía cuál era la ventaja o desventaja de en un paciente con etapa clínica 1 dar radioterapia con 30 grays o con 20 grays. Es por eso que aquí también se aleatorizaron a esos brazos, aunque posteriormente que se vio los resultados de la comparación de la dosis, que salieron antes incluso que estos, fue que entonces al final este estudio solamente se enfocó en comparar la quimioterapia versus la radioterapia y ya no comparar con las dosis específicas, vaya. Fueron al final 904 pacientes que se aleatorizaron en radioterapia en total, la mayoría recibieron campos PA para aórticos nada más y 573 a carboplatino dosis única. Estos eran pacientes solamente con seminoma que tenían un PT1 a PT3 y que tenían un alfa-feto, proteína normal pre y postquirúrgica y una gonadotropina postquirúrgica pues normal. Los pacientes entonces se aleatorizaron a estos brazos, que fue carboplatino. Todos recibieron el mismo cálculo de dosis aproximadamente. El 92% fue que recibió una dosis adecuada. Y en cuanto a la radioterapia, pues fue la aleatorización a 30 grays o a 20 grays. La mayoría recibieron 30 grays, 54%, 20% 36%. Y en cuanto a los campos, si eran PA o dogleg, pues esto fue los dogleg para pacientes que habían recibido una cirugía inguinalopélvica previa y un 9% recibe 23 a 29 grays. Entonces, este estudio al final comparó directamente carboplatino versus radioterapia independiente de la dosis. Esta es la tabla de la distribución de los pacientes. En realidad, pues fue un grupo bastante homogéneo. Aquí lo que vale la pena resaltar y que nos interesaría quizá un poco más a nosotros es los campos de irradiación. El 98% en ambos grupos recibieron el tratamiento que les tocaba, ya sea radio o quimioterapia, y en cuanto a los pacientes que fueron llevados a la radioterapia, 668 pacientes de los 885 recibieron campos PA, pero aquí importante recalcar que sin escudo escrotal, y solo 97 recibieron con escudo escrotal y 118 campos DL. Y bueno, 2 que no se supo, no estuvieron registrados. En cuanto a los resultados, este estudio nos mostró que en cuanto a la tasa libre de recaída, comparando radioterapia con carboplatino, no hubo diferencia, siendo que a 2 años fue de 96.7 versus 97.7 RT carbo, y a 3 años 95.9 versus 94.8. No hubo diferencia en la tasa libre de recaída, hubo diferencia en otros resultados, que fue principalmente en los casos de nuevos primarios o de segundas neoplasias, que, bueno, en el grupo que fueron llevados a radioterapia, en cuanto a tumores de células germinales, se presentaron 10 y 2 con carboplatino, y de otros que, bueno, fueron tumores no de células germinales,
fueron 4 en el grupo de radioterapia y 3 en el grupo de carboplatina, y en total fueron 14 versus 5, aunque también aquí vale la pena mencionar que, como vimos, la mayoría de los pacientes, si bien se trató con campos PA, pues la mayoría no tuvieron un blindaje escrotal. También, bueno, en cuanto a las recaídas después del tratamiento, aquí se vio que fue más frecuente para los ganglios paraórticos, en la tabla de la derecha hasta arriba, los pacientes obviamente no se habían irradiado en esa región. Entonces, los pacientes que recibieron quimioterapia fue más frecuente que tuvieran una recaída a los ganglios paraórticos, y obviamente, contrario a los pacientes que ya recibieron radioterapia, tuvieron un mayor porcentaje de recaída a ganglios supradiafragmáticos. También donde se vio diferencia fue en efectos adversos. Obviamente la trombocitopenia grado 3 y grado 4 fue más frecuente en el grupo de quimioterapia, 4% versus 0% en los pacientes con radioterapia. Y también fue más frecuente la dispepsia. ¿Cómo estás? Es que no le había llegado. No, sí, ya. Sí. Ah, sí, sí. Sí, no había llegado. ¿Alguien tiene encendido su micrófono? ¿Es lo mismo o qué sería? Ah, sí. No sé si te voy a compartir para que no tengas que abrir Scanet. Creo que sí, 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 sí. Una El carpeta. de Pax Incanet, más no sé qué. Ajá. Ajá, sí. Entonces ahí están todos ya Ahí vaciados. están ya las del 2013. ¿Pueden apagar su micrófono? ¿Alguien está? Ya están silenciados. Al riesgo de segundas neoplasias o la frecuencia que hubo más en segundas neoplasias, pues aquí menciona que fue un tiempo bastante corto de seguimiento, no era el objetivo de este estudio, entonces necesita corroborarse, ¿vale? Este siguiente estudio es el que les mencionaba. Este fue para comparar directamente la dosis, ya que, como ven, la mayoría de los pacientes pues eran llevados en la etapa clínica 1 a una dosis total de 30 grays. Entonces, este estudio que se publicó en el Journal Clinical of Oncology, fue realizado para comparar la eficacia de la morbilidad aguda y también a largo plazo de la radioterapia, comparando 30 grays en 15 fracciones versus 20 grays en 10 fracciones. Su punto final primario fue la tasa libre de recaída, pero también observaron muertes y segundas neoplasias, y el secundario fue determinar el impacto de la dosis en cuanto a morbilidad y calidad de vida. Fueron 625 pacientes de 1995 al 98, y estos se aleatorizaron a tratamiento más o menos 7 semanas después de haber sido operados, y se llevaron ya sea a 30 grays o a 20 grays. Las características de estos pacientes fueron que eran tumores seminomatosos, PT1, PT3, y que tenían una alfa-fetoproteína y una gonadotropina colónica normal. El plan de tratamiento. Bueno, los pacientes recibieron campos PA o dogleg. Esto dependía de si habían tenido o no una cirugía inguinopélvica o escrotal previa. Aquellos que sí, pues se les daban campos de L. Los límites de nuestros campos de tratamiento fueron en el PA, el borde superior entre T10 y T11, y hasta abajo entre L5 y S1. Y el margen ipsilateral pues fue hacia el ilio renal. El margen contralateral debía incluir, bueno, tenía que ser del ancho que incluyera los brazos transversales de las vértebras de toda esa área paraórtica. Sí, los campos de L, pues menciona aquí que fue la técnica habitual que se utilizaba en cada centro de tratamiento que llevó la aleatorización, y en aquellos que querían preservar la fertilidad, pues obviamente se recomendaba el escudo escrotal. Todos recibieron campos APPA y fue un fraccionamiento convencional. Se les siguió 5 años. Aquí en la tabla de la izquierda, los pacientes que fueron llevados a 30 grays pues fueron 313, y a 20 grays, 312. La mayoría, 98.1% en el de 30 y 99% en el de 20, fue que recibieron el tratamiento que les correspondía. Y la mayoría también tuvieron campos PA, 88% en ambos grupos, y también alrededor del 10% en ambos grupos fue solamente los que utilizaron escudo escrotal.
En cuanto a los resultados de las toxicidades, pues en náusea y vómito, en realidad no hubo diferencia significativa como tal entre las dosis de 30 y 20, donde sí hubo diferencia fue en leucopenia, que obviamente pues fue más frecuente en el grupo de 30 Grays que en el de 20. En trombocitopenia tampoco hubo ninguna diferencia. Y en cuanto a sintomatología gastrointestinal, la dispepsia no hubo diferencia, pero en donde sí hubo una diferencia significativa y muy marcada fue en la letargia severa, que fue más frecuente en los pacientes que recibieron el esquema de tratamiento de 30 Grays, y esto a la vez se tradujo en una menor incapacidad para trabajar, que fue el 46% del grupo de 30 Grays versus 28% en el grupo de 20 Grays. En cuanto a las recaídas, pues fue exactamente igual en ambos grupos. En el grupo de 30 Grays hubo 10 recaídas, en el grupo de 20 Grays hubo 11 recaídas. La tasa libre de recaída fue a 2 años de 97.7% para 30 y de 97% para 20, y a 5 años de 97 contra 96.4. Y el riesgo de segundas neoplasias o la incidencia de segundas neoplasias de 30 versus 20 fue tumores de células no germinales, fue de 6 en el de 30 Grays versus ninguno en el de 20 Grays, pero de células germinales fue de 3 en el grupo de 30 Grays y de 6 en el grupo de 20 Grays. Entonces, este estudio lo que nos da como conclusión es que comparando ambos esquemas, el de 30 y el de 20, produce excelentes resultados, que en cuanto les interesaba de manera primaria, que eran las recaídas, la tasa libre de recurrencia, y obviamente tiene menos efectos adversos y principalmente en cuanto a la comorbilidad o el impacto en la calidad de vida. Este tercer artículo es ya enfocado al seminoma etapa clínica 2, los dos fueron en etapa clínica 1, y este se hizo para evaluar la tasa de recaída y toxicidad de la irradiación con portales de tratamiento reducidos en etapa clínica 2A y 2B. El punto final primario fue la supervivencia libre de recaída a 5 años y también evaluaron la supervivencia de enfermedad específica y las toxicidades. Aquí fueron 87 pacientes, del 91 al 94, y se les siguió 6 años. Todos recibieron radioterapia con campos Doppler. En 2A, que fueron 66 pacientes, fueron llevados a una dosis total de 30 Grays, y en 2B fueron nada más 21 pacientes y se llevaron a una dosis total de 36 Grays. Todos tenían un seminoma etapa clínica 2A o 2B, estaban posoperados y, bueno, no habían recibido ningún otro tratamiento adyuvante previamente. En cuanto al plan de tratamiento, la modificación que ellos hicieron fue que los campos convencionales que se utilizaban previamente, el borde inferior llegaba hasta el foramen obturador. Entonces, este fue el recorte que se le hizo, que iniciaba craneal a T11, pero el borde inferior era craneal a la acetábulo ipsilateral. Y el lateral eran los procesos vertebrales laterales, haciendo que midiera un campo entre 9 y 11 centímetros, los procesos espinosos, vaya, y el ilíaco lateral fue la parte superior de la acetábula hasta el final del proceso lateral de L4. Todos también recibieron campos APPA con un fraccionamiento convencional, y los que eran etapa clínica 2A, como ya les mencioné, fueron llevados a 30 Grays y los 2B a 36 Grays. En cuanto a los resultados, en ambos grupos se observó 2 recaídas en cada uno, y la supervivencia libre de enfermedad a 6 años fue en el 2A de 95.3% y en el 2B de 88.9%. La supervivencia de enfermedad específica fue del 100% en ambos grupos y no se observó toxicidad crónica como tal. En cuanto a la toxicidad aguda, en escala de la RTOG de 0 a 4, en realidad vemos que grado 3 y 4 en la piel, pues no se presentó en ninguna. Náusea fue igual en ambos grupos, y la diarrea fue un poco más frecuente en el grupo 2B, pero no fue significativamente estadístico. Entonces, la conclusión de este estudio es que la radioterapia al seminoma en etapa clínica 2A y 2B, con los portales reducidos, que fue la reducción o el cambio que se le hizo, produce un excelente control del tumor, una baja de toxicidades aguda y citotoxicidad crónica como tal, y respalda el papel de la radioterapia como la primera opción de tratamiento en esta etapa clínica. Y esos son todos. Ok, gracias, Eugenia.
acerca del primer artículo, algún R1 que nos quiera decir cuál es el manejo o cuál es el tratamiento preferido para este tipo de pacientes con seminoma etapa clínica 1. Sí. Los pacientes con seminoma etapa clínica 1, idealmente las tres opciones de tratamiento disponibles son la radioterapia, observación, quimioterapia con 1 o 2 ciclos de carboplatino o la radioterapia. Como ya les mencioné antes, todos se van a radioterapia, pero dada la excelente supervivencia que tienen estos pacientes con o sin ninguna estrategia empleada activa posterior, es que se ha optado para que la mayoría de los pacientes o para que todos sean llevados únicamente a vigilancia, que es la estrategia preferida en la etapa clínica 1, la observación. Ya si el paciente no es candidato a observación por que no puede cumplir el programa de seguimiento o porque no quiere la observación, después se prefiere la quimioterapia, y si el paciente no es candidato a quimioterapia por el factor que sea, es que se ofrece la radioterapia, y en etapa clínica 1 pues se sacan paraórticos. Ok. ¿Alguno de tus compañeros R1 que nos diga qué características deben tener esos pacientes que optan por observación o en quienes preferir la observación? Ay, no sé. ¿Cómo es el seguimiento? O sea, ¿qué tienen que hacer para que sean candidatos a observación? ¿Así nada más? ¿Okay? ¿Qué les van a estar haciendo? ¿O por qué? Marcadores tumorales, ¿no? Que es DHL y... Ay, no me acuerdo del otro. Ajá, y alfa-fetoproteína. Ok. ¿O alguno de los R2, por favor, que nos diga? Sí, pues va a depender del inicio si el paciente tiene factores de riesgo o no tiene factores de riesgo en la patología, como por ejemplo invasión linfovascular. Entonces, la NCCN pues tiene como una tabla que indica cómo va a ser el seguimiento para este tipo de pacientes, pero prácticamente va, como dijo Eric, pues van a ser los marcadores tumorales, DHL, alfa-fetoproteína y hormona gonadotrópica coriónica. Esos van a ser prácticamente cada 2 o 3 meses durante los 5 años. Y bueno, se van a ir aumentando después cada 4 a 6 meses ya en los últimos 2 o 3 años. Y también se les va a hacer tomografía abdominopélvica cada 6 meses, al igual que una radiografía de tórax. Esa puede ser cada año incluso, si no hay ningún otro factor de riesgo. Y para los que son con factores de riesgo, pues nada más se van a ir acortando estos estudios cada 4 meses, la tomografía y la radiografía de tórax. Así es. Actualmente la primera opción es vigilar a estos pacientes, que es decir, que después de la cirugía, todos aquellos pacientes con seminoma etapa clínica 1 queden en observación. ¿Por qué se prefiere la observación a alguno de los R1? Algo de eso mencionó Eugenia. Por la morbilidad de la radioterapia. ¿Qué morbilidad y qué otra cosa? ¿Y qué resultados da la radioterapia? Pues la esterilidad, o sea, si no tienen paridad satisfecha, y en cuanto a resultados, no sé. Bueno, pues los resultados nos los mostraron hace un momento. La terapia infiere una toxicidad tanto aguda como crónica. Aguda principalmente es la gastrointestinal, y crónica también puede ser el úlcera péptica y también lo de la recuperación de la espermatogénesis.
aunque en etapa clínica 1 y en pacientes nada más con campos PA, se ha visto que tienen buena recuperación, pero de todas formas todos los pacientes que se van a someter a un tratamiento adyuvante deberían de ir al banco de esperma si no tienen la paridad satisfecha. Así es. Y también la fatiga, hay pacientes que describen incluso a largo plazo que tienen fatiga y la tasa de segundos primarios, ¿no? Que aumenta el RR de segundos primarios cuando reciben radioterapia y pues estos pacientes podrían sin ningún problema quedarse con solamente observación o valorar también la quimioterapia como se mencionó. ¿Qué tipo de cirugía se les hace a estos pacientes? ¿Cómo se llama la cirugía que les hacen a estos pacientes con seminoma etapa clínica 1? Orquiectomía. Orquiectomía radical con ligadura alta del cordón espermático. Así es, ese es el nombre oficial, el nombre correcto. Y a veces se van a encontrar que les hacen algún tipo de cirugía distinta, un abordaje diferente. ¿Cómo son los campos de radioterapia y la dosis, alguno de los R2 para este tipo de pacientes? ¿Y en qué escenario para seminoma etapa clínica 1 cambias el campo de tratamiento? El campo es APPA y la dosis es de 20 grays y se cambia cuando la cirugía realizada, más bien cuando la cirugía que se realizó no es la correcta. O sea, es decir que sí, la cirugía no es orquiectomía inguinal, más bien escrotal, y ahí es cuando puede cambiar los campos. Así es. En casos de violación escrotal, que es como a veces lo describen, puedes extender tu campo hacia ese lugar y dar un dogleg o incluir incluso la cicatriz escrotal, ¿no? Del segundo artículo, ¿cuál es tu conclusión, Eugenia? Pues en este artículo lo que se quería ver era la tasa libre de recaídas, o si es que recaían más los pacientes, si solo se llevaban a 20 grays o a 30 grays. En cuanto a ese resultado, pues los dos grupos recayeron exactamente igual. Hubo 9 y 10 recaídas en cada grupo. Entonces se vio que no hubo diferencia de darle más dosis a los pacientes en etapa clínica 1 porque iban a recaer exactamente igual. Y donde sí hubo la diferencia fue que los pacientes con la dosis más alta fue esto que nos mencionaba. El resultado más significativo fue en la letargia y en la incapacidad para trabajar. Entonces, por eso que en etapa clínica 1 de la dosis que se prefiere son 20 grays, porque no recaen más que si se les diera 30. Ok. ¿Cuál es el principal sitio de recaída en los pacientes con seminoma etapa clínica 1? Como el 16% aproximadamente. Pero el sitio. ¿Cuál es el principal sitio de recaída, por ejemplo, en los pacientes que se quedan en observación o los pacientes que reciben radioterapia? Retroperitoneo. Sí, paraórticos. Sí, esa es la razón por la cual damos el campo paraórtico, ¿no? Y entonces la dosis, el artículo segundo es el artículo clásico que nos marca que no es mejor dar 30 grays y sí ofrecer esa dosis sí nos puede dar mayor toxicidad. Entonces, a partir del artículo número 2 que vimos, es el artículo clásico que nos indica que el tratamiento, cuando se opta por radioterapia, que como ya mencionamos no es la primera opción, la dosis es de 20 grays y va dirigida a un campo paraórtico. Del artículo 3, ¿algún R2 que nos puede comentar? ¿Cuál es el manejo en los seminomas etapa clínica 2?
Pues va a depender del tamaño de los ganglios, porque pues de acuerdo a eso podemos escalar la dosis. Entonces, o sea, típicamente lo que vamos a hacer es, bueno, también ahí va a depender la opción que se, bueno, por lo que se opte, porque hay pacientes en los cuales pues solamente se puede optar por quimioterapia, que sería como el tratamiento pues más elegido actualmente, usar BEP por 3 o 4 ciclos, o también se puede optar por usar radioterapia. Entonces, como viene en ese estudio, pues podemos optar por utilizar 30, bueno, una radioterapia con 30 grays para una etapa clínica 2A o 36 grays para una etapa clínica 2B, que pues ya sabemos que va a hacer la diferencia pues el tamaño de los ganglios. Pero actualmente pues se prefiere primero optar por utilizar quimioterapia. ¿De acuerdo? ¿Alguien más de los R2 acerca de esto? ¿O de los R3? Quizá únicamente hacer la acotación de que cuando se trata de quimioterapia para etapa clínica 2A y 2B, a los pacientes que se llevan a 4 ciclos es únicamente a los que reciben etopósido y cisplatino. Cuando van a recibir bleomicina, etopósido, cisplatino, el esquema completo por la toxicidad de la bleomicina únicamente se limita a 3 ciclos. Y de igual manera agregar en cuanto a las técnicas de tratamiento, que, bueno, esto lo establecen las guías. Quizá nosotros pensaríamos que una IMRT, un BIMAT, quizá algo más conformado, tanto para etapa clínica 1 como para un 2A, un 2B, por los campos de tratamiento tendríamos mayor beneficio de un tratamiento pues muy conformado. Sin embargo, dosimétricamente, la dosis que pueden llegar a recibir los riñones puede llegar a ser incluso mayor con este tipo de técnicas, por lo que se recomienda un 3D conformal convencional. Así es. Sí, en este caso siempre se puede contemplar utilizar una técnica más conformada o altamente conformada, siempre y cuando se, se cumplan las dosis de restricción, pero en estos casos lo que se ha observado es que el tratamiento con campos APPA respetan mucho los riñones sobre todo y tiene buena homogeneidad de la dosis. Es un buen tratamiento, no necesariamente tienes que hacer una IMRT para este tipo de pacientes. ¿Alguien más que tenga algún comentario? Doctor Maldonado, doctora Sandra. No, pues no, Daniel, creo que con lo que les preguntaste está bien. De hecho, como comentaba Chava de la IMRT, la NCCN recomienda no utilizar la IMRT porque también aumenta el riesgo de segundos primarios. En estos pacientes se prefieren técnicas 3D por lo mismo. Así es. Bueno, no sé si alguien tiene algún comentario, alguno de los R1, R2, R3. ¿Alguna pregunta? No, pues nada más mencionar que pues la radioterapia pues ya casi queda como de última instancia, porque incluso después de quimioterapia, si tienen alguna recaída, se les puede dar otra vez quimioterapia de salvamento, ya cambiando las dosis o cambiando el esquema. Entonces,
pues normalmente la radioterapia ya queda como, sobre todo para los pacientes que sí quieren algún tipo de adyuvancia, pero que tienen miedo a la quimioterapia, pues ya quedamos como en ese escenario. Por eso es difícil encontrar algún paciente que haya recibido radioterapia por un tumor que haya sido adyuvancia, no una metástasis, que son los que normalmente vemos. Así es. Bueno, pues estos 3 artículos son algunos de los clásicos que pues avalan el tratamiento con radioterapia, aunque como ya se mencionó, no es la primera opción, sería la segunda o tercera opción. Dado el buen pronóstico de estos pacientes, lo que se prefiere actualmente es que queden en observación y eso es lo que justifica el artículo número 2, perdón, el artículo número 1. Respecto al artículo 2, es el artículo clásico pues, que nos habla que en caso de que demos radioterapia no tenemos que irnos hasta 30 grays, con 20 grays es suficiente y damos buenos resultados y menos toxicidad. Y bueno, el artículo 3, como también ya se dijo, pues nos habla un poco del tratamiento que se puede utilizar o las dosis de radioterapia que se utilizan de acuerdo a la etapa clínica en las etapas número 2. 2A o 2B, que cambia un poco la dosis, sin embargo, pues el tratamiento principal de este tipo de tumores es la quimioterapia. No sé si tengan al doctor Maldonado. Sí, adelante, doctor. ¿Qué tal, Dan? Buen día. Buen día, doctor. Pues sí, son los artículos clásicos del testículo y solamente recordar, creo que el testículo es un tema bien fácil para un R1. El testículo solamente tiene células germinales, es el grueso de tumores, seminoma y no seminoma. Seminoma clásico es el que debemos dominar. Específicamente creo que cada vez más vamos a radiar con menos frecuencia en la etapa clínica 1. La vigilancia es una muy buena opción y si recaen, se rescatan. Hay quien consolida con ciclo de quimioterapia, entonces cada vez estamos radiando menos seminomas. Les hago énfasis en la etapa clínica 2. Ahí sí, como vimos en el último estudio, ahí sí radioterapia, no es oncología médica, cirugía, es indiscutible el papel de nosotros en el manejo de estos pacientes. Por otro lado, también les insisto, analizar las cosas, correlacionar las ciencias básicas con lo clínico. Aparte de las células germinales, solamente hay células de Sertoli, células de Leydig, células de la granulosa y nada más. ¿Qué otro tipo de tumores puede haber en testículos? Los que puede haber en todos los demás sitios, linfomas y rhabdomyosarcomas. De ahí en fuera, eso es todo de testículo, no es un tema complicado. Creo que por lo menos unos 10 años se va a seguir insistiendo en esto que estamos platicando. Después quizás, al igual que en no seminoma, posiblemente ya no tengamos tanta incumbencia. Y solamente para repasar indicaciones de radioterapia en no seminoma, recuerden que son tumores muy vascularizados, habitualmente hacen enfermedad metastática, cerebro, hueso, ahí siempre tenemos un papel indiscutible. Y las dosis cada vez van reduciéndose más. Estamos en 20 grays solamente para aórticos. Creo que si llegan a recibir algún seminoma, no hay que ya pata de perro ni 30 grays. 20 grays y solamente para aórticos. Sería todo, Dan. Gracias. Gracias a usted, doctor. Pues bueno, muchas gracias a todos. Creo que ya no hubo más preguntas, ya hubo algunos comentarios, qué bueno. Y pues nos vemos en un momento en el hospital. Gracias, doctor. Gracias. Gracias. Bye.